¿Qué podemos hacer para volver a infundir confianza, seguridad y aliento a nuestros jóvenes? Guadalupe Radio presenta la videoserie Fortaleciendo Familias en la Fe con Monseñor Octavio Ruiz Arenas. En este programa de Fortaleciendo a las Familias en la Fe, vamos a mirar las dificultades para transmitir la fe a los jóvenes. ¿Por qué? Porque estamos dentro de un ambiente cultural que tiene muchísimos influjos para los jóvenes y que los alejan de todo lo que es la realidad que nosotros conocíamos hasta el momento. Y esto tiene unas graves consecuencias que tenemos que hacer el esfuerzo por comprender para ver cómo salimos adelante. Y al mismo tiempo tenemos que darnos cuenta que nuestra juventud se encuentra en crisis, una crisis creada por todo eso que los está rodeando y que los aleja de Dios, de la familia, de los valores cristianos, etc. Y todo esto tiene unas consecuencias que nos llevan a una indiferencia, sobre todo en los jóvenes, frente a sobre todo a la realidad de Dios. Y por eso tenemos que ver cuáles son esas dificultades que se presentan en el campo religioso y en el campo de la fe para ver cómo les ayudamos a ellos a encontrar a Dios en su vida. En este programa producido por Guadalupe Radio, vamos a hablar de las dificultades para transmitir la fe a los jóvenes y les habla Monseñor Octavio Ruiz Arenas, arzobispo emérito de Villavicencio en Colombia y exsecretario general del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización. Veamos entonces que en una investigación de la National Study for Youth and Religion se encontró que la fe de los adolescentes en la actualidad es muy superficial y sin bases profundas que los sostenga a mantenerse enraizados en la fe. Es decir, que puede llegar un viento fuerte, como puede ser otra denominación religiosa, otra religión, y se los lleva o los tumba. Veamos cuáles son esos grandes influjos culturales en la actualidad. Es una realidad que está afectando a muchísimos cristianos que vivimos sobre todo en los países de Europa y América, continentes de antigua tradición cristiana, en donde nos encontramos personas que han recibido el bautismo y que se sienten desilusionadas y llenas de amargura, las cuales al no lograr encontrar al Señor en sus vidas, han terminado por perder su horizonte religioso y se han dejado arrastrar de la onda de secularización, que por un deseo de vivir con plena autonomía, los ha llevado a vivir como si Dios no existiera. Más aún, al abandonar su comunidad, han perdido la fe. El fenómeno de la secularización que estamos presenciando es un proceso mediante el cual la religión va teniendo un peso menor en una determinada sociedad, que produce que los principios teológicos y bíblicos se cambien por posiciones agnósticas y ateas. Y esto ha conducido que vaya aumentando el número de no creyentes, pues los ciudadanos de una determinada sociedad, normalmente países enteros, sienten un menor apego por la religión. Lo que importa es lo mundano, por oposición a lo espiritual, lo santo o lo divino. Y en sí mismo, la secularización busca conducir a una sana, legítima autonomía de la creación, pero desafortunadamente se ha ido encaminando hacia lo que se llama el secularismo, por medio del cual se quiere dejar de lado todo sentimiento religioso, reduciéndolo a algo que solo puede pertenecer al ámbito privado de las personas, sin incidencia alguna en la vida de las relaciones personales, sociales y civiles. En el secularismo la idea de Dios se presenta como una hipótesis inútil, algo inventado, y como una realidad que oprime y reduce la libertad del ser humano. Y lógicamente, al dejar de lado a Dios y alejarse de los fundamentos de la fe cristiana, se van perdiendo los valores que nos transmite el Evangelio, y en este contexto Dios pierde la centralidad. Y la consecuencia es que el ser humano también pierde su puesto, ya que sin Dios el hombre y la mujer se pervierten y no encuentran sentido a su propia vida, como tampoco la razón profunda por la cual deban relacionarse con los demás, ni el motivo por el cual deban amar, lo cual los lleva finalmente a permanecer totalmente solos.
Desafortunadamente, muchos hombres y mujeres que se dicen cristianos viven de esta manera y se dejan cubrir por una mentalidad hedonista que busca solo el placer y consumista, que los incita a vivir de manera muy superficial, buscando de manera insaciable el placer y tener lo último y mejor que ofrezca el mercado, lo cual no les permite afrontar la vida con total responsabilidad. Y en la práctica se quita por completo la cuestión de Dios de los interrogantes que el hombre se pone existencialmente y las propuestas que se dan a la necesidad de lo religioso y en la vida concreta asumen formas de espiritualidad, individualismo o de neopaganismo hasta llegar a imponerse un clima general de relativismo que mina por completo los valores y pretende dejar por fuera de la esfera humana la realidad misma de Dios llena de amor y misericordia que nos presentó Jesús. Sin embargo, tenemos que reconocer que en el mundo existen millones de hombres y mujeres que le dan mucha importancia a la religión. Sino por una parte, las sociedades occidentales industrializadas están cada vez más secularizadas. En las comunidades latinas y en muchos sectores donde hay pobreza, la adhesión a la religión sigue siendo relevante. Ante el fenómeno de la secularización que va carcomiendo los fundamentos y los valores que brotan del Evangelio, como también de la indiferencia religiosa que se va extendiendo de manera acelerada, pero al mismo tiempo ante la sed de Dios que surge en el corazón de tanta gente que se ha alejado de la iglesia y de los sacramentos, no podemos pensar que nos encontramos frente a una mecha humeante y a punto de apagarse, sino más bien ante un nuevo desafío evangelizador que requiere creatividad, arrojo, entusiasmo, convicción, alegría y un testimonio de vida capaz de hacer atractiva la fe que queremos transmitir. ¿Qué consecuencias hay de esas tendencias? Existen ahora amplios sectores de población que han sido bautizados pero no conocen lo que constituye la fe en Cristo, es decir, sus contenidos, sus exigencias y la necesidad de una respuesta y de un testimonio de vida. Y a eso se añade una creciente pérdida del sentido de pertenencia a la iglesia y el aumento de la indiferencia religiosa, que llevan a un rechazo no siempre consciente y decididamente querido de la moral cristiana y de las normas de conducta establecidas por Cristo y por la Iglesia. El Papa Francisco nos dice que tampoco podemos ignorar que en las últimas décadas se ha producido una ruptura en la transmisión generacional de la fe cristiana en el pueblo católico. Es innegable, dice el Papa, que muchos se sienten desencantados y dejan de identificarse con la tradición católica, que son más los padres que no bautizan a sus hijos y no les enseñan a rezar, y que hay un cierto éxodo a otras comunidades de fe. Ahora bien, los cambios de paradigmas socioculturales y antropológicos que están marcando el marchar de la Iglesia han ido transformando culturas sólidas que tenían valores muy estables en culturas que algunos llaman líquidas, que en la actualidad están fuertemente impregnadas por una cultura de redes, de tal manera que se vive en un mundo virtual propiciada por el Internet. Y esta nueva cultura no está soportada en condiciones objetivas, en verdades e ideales que ennoblezcan y den sentido a la existencia humana, sino que por el contrario van diluyendo todo, incluso aquello que durante muchas generaciones fue el sostén de la sociedad misma. Y frente a ello, se requiere buscar nuevas formas de hacer llegar el Evangelio al corazón de las personas, lo cual exige de nuestra parte un testimonio de vida y una sólida convicción de fe. La cultura actual conlleva una nueva manera de comunicación surgida a partir del desarrollo tecnológico y la utilización del Internet, que permite un acceso sin límite y permanente a la información, lo cual, a pesar de los muchos beneficios que ofrece y que inciden en toda la sociedad humana, entre ellos la comunicación e interconexión en todo orden y la oportunidad que ofrece de estar informado de inmediato de cuanto sucede en cualquier parte del mundo, sin embargo,
ha puesto en peligro el acceso a la verdad, a la libertad de pensamiento y a la toma de decisiones de las personas. Se trata de un gran adelanto científico y tecnológico, pero que conlleva grandes riesgos por la facilidad de transmitir informaciones no verificadas, las llamadas fake news, que pueden manipular a las personas, sobre todo aquellas que no tienen una suficiente formación que les permita tener capacidad para un análisis crítico de lo que reciben y leen. Las nuevas tecnologías y las distintas redes sociales permiten además no solo acceder a la información, sino que dan la oportunidad para interactuar y poder producir y publicar contenidos que expresan lo que cada uno piensa y concibe de la realidad, como también opiniones personales de todo orden, que fácilmente se pueden volver virales. Y todo esto ha llevado a poner en crisis y a desafiar las coordenadas de referencias acerca de la verdad y de la confianza en la autoridad, ya que las opiniones y respuestas que aparecen en las redes pueden producir en muchas personas certezas falsas, pues se acepta como cierto y absoluto lo que ya aparece, basándose no tanto en el análisis objetivo de su contenido, sino en el número de aceptaciones, los famosos like, de dichas opiniones. Esta cultura digital, que contiene su propio lenguaje, todavía es bastante desconocida por el mundo adulto, tal vez por ignorancia y poca formación al respecto, lo cual conlleva a no tomarla plenamente en consideración cuando se trata de pensar en la evangelización, en la transmisión de la fe cristiana, puesto que se le tiene hasta cierto punto miedo y se le ve como un enemigo invisible y omnipresente. Los jóvenes viven en medio de grandes crisis. El Papa Francisco nos dice que la juventud no es algo que se pueda analizar en abstracto. Él dice, en realidad la juventud no existe, existen los jóvenes con sus vidas concretas, en el mundo actual, lleno de progresos, y muchas de esas vidas están expuestas al sufrimiento y a la manipulación. Con dolor se constata que muchos jóvenes viven en contextos de guerra y padecen la violencia en una innumerable variedad de formas: secuestros, extorsiones, crimen organizado, trata de seres humanos, esclavitud y explotación sexual, estupros de guerra, etc. A otros jóvenes, a causa de su fe, les cuesta encontrar un lugar en sus sociedades y son víctimas de diversos tipos de persecución e incluso la muerte. Y son muchos los jóvenes que por constricción o falta de alternativa viven perpetrando delitos y violencias: niños, soldados, bandas armadas y criminales, tráfico de drogas, terrorismo, etc. Y esta violencia trunca muchas vidas jóvenes. Abusos y adicciones, así como violencia y comportamientos negativos, son algunas de las razones que llevan a los jóvenes a la cárcel, con una especial incidencia en algunos grupos étnicos y sociales. A lo anterior se añade que muchos jóvenes son ideologizados y puestos como carne de cañón para destruir y amedrentar. Otros padecen marginación y exclusión social. Además, hay tantos adolescentes que quedan embarazadas, que no tienen ni familia ni recursos económicos. ¿Cuántos padres de familia lloran a causa de la muerte de sus hijos que han caído por fruto de la miseria y la violencia, como también por aquellos que se han sumergido en el mundo de la prostitución y de la droga? Lamentablemente, algunos jóvenes sienten las tradiciones familiares como oprimentes y huyen de ellas por una cultura globalizada que a veces los deja sin puntos de referencia. Existe además un verdadero conflicto intergeneracional que impide que se pueda establecer un diálogo respetuoso entre los padres e hijos, y entonces se vive en una extrañeza mutua. A veces los adultos no tratan de transmitir los valores fundamentales de la existencia, o no lo logran, o bien asumen estilos juveniles, invirtiendo la relación entre generaciones, y de este modo se corre el riesgo de que la relación entre jóvenes y adultos permanezca en el plano afectivo sin tocar la dimensión educativa y cultural. Otro factor que influye
es que en un mundo que enfatiza excesivamente la sexualidad, es difícil mantener una buena relación con el propio cuerpo y vivir serenamente las relaciones afectivas. Por esta y por otras razones, la moral sexual y las orientaciones que ofrece la Iglesia al respecto suelen ser muchas veces causa de incomprensión y de alejamiento de la Iglesia, ya que se percibe como un espacio de juicio y de condena. Al mismo tiempo, los jóvenes expresan un explícito deseo de confrontarse sobre las cuestiones relativas a la diferencia entre identidad masculina y femenina, a la reciprocidad entre hombres y mujeres, a la homosexualidad. Muchos jóvenes sueñan con un mundo mejor, lo cual, ante las dificultades que encuentran en sus países a causa de las guerras, la violencia, la persecución política o religiosa y de la pobreza extrema, tratan de buscar nuevas oportunidades, emigrando a otros países, muchas veces con expectativas poco realistas, que los expone a grandes desilusiones. Muchas veces les toca vivir la discriminación, la soledad, el desarraigo cultural y religioso, e incluso pueden ser víctimas de distintos tipos de abuso. El Papa Francisco, en una carta que le escribió a los jóvenes, les decía que en algunos se puede reconocer un deseo de Dios, aunque no tenga todos los contornos del Dios revelado. Asimismo, que en muchos de ellos se encuentra un profundo deseo de una vida diferente y de desarrollar sus capacidades para aportarle algo al mundo, lo cual constituye un punto de partida para ayudarles a superar sus dificultades. La gran indiferencia actual. Ser joven y vivir en medio de tantas dificultades no es fácil, pero igualmente en las actuales circunstancias es muy trabajoso para los padres de familia cumplir con la responsabilidad y alegría la tarea de guiar y educar a sus hijos. Y una de las dificultades que percibimos es que dentro del lenguaje que utilizan los jóvenes se nota que ellos quieren expresar su inconformidad frente a lo que la cultura actual les presenta. Por esto no es raro que ante cualquier reclamo o alguna sugerencia que les parezca contraria a sus deseos y pretensiones, reaccionen con mucha indiferencia y dicen whatever, lo que sea, para tratar de poner de manifiesto que lo que se les está diciendo no es relevante o importante para ellos y que les da igual que no quieren saber. Estamos pues ante una juventud muy distinta a la de no hace muchos años, en donde existía un gran deseo de cambio y de construir una sociedad mejor. Allí se encontraba entusiasmo, creatividad, activismo y ganas de vivir. Son muchos los campos en los que un alto número de jóvenes manifiestan su indiferencia. Es notoria su insatisfacción frente a la política y piensan que no hay nada que hacer o que es muy difícil cambiar lo que no está bien y entonces asumen la costumbre de abstenerse, pues creen que todo da lo mismo. En realidad, no encuentran entre los adultos personas que consideren modelos que les pueda interesar. Más bien, quieren seguir a quienes están más o menos en la misma edad, o aquellos que pueden tener algún ascendiente entre ellos, que son influenciadores, y de ahí, por ejemplo, su gran atracción por los artistas, los cantantes de moda, que formulan en sus canciones diversas expresiones de protesta y rebeldía. Y todo esto ha llevado a que sean jóvenes desmotivados, que tienen una cierta apatía para asumir compromisos que les exija tener que renunciar a sus propios intereses y gustos. En realidad, comienza a crecer la tendencia a tomar decisiones que tengan como motivación el logro de algún beneficio propio, algo que sea medible, de tal manera que si cumple con ello, actúan. De lo contrario, consideran que no merece su tiempo y dedicación. En algunos crece el egocentrismo y consideran que las demás personas sí deben actuar en favor de ellos, pues creen que merecen todo. Y desafortunadamente, en el ejemplo de muchos adultos, incluso de sus padres, lo que genera este tipo de comportamientos. Muchos adultos son desagradecidos
critican todo sin fundamento, no tienen cortesía y son incapaces de ceder el lugar, no son serviciales, no respetan las leyes y consideran que es algo loable saltarse las normas y no hacen ningún esfuerzo por cambiar, ya que considera que son las demás personas quienes deben hacerlo. Y pretenden que siempre se les dé la razón. Lamentablemente, aunque sean pocos los jóvenes que son agresivos, que vociferan y rechazan abiertamente todo aquello que tenga que ver con el campo de lo religioso, a muchos la cuestión de Dios ni les va ni les viene, y simplemente mantienen una actitud de resistencia pasiva. De ahí que cumplen solamente con algunos actos religiosos, como hacer su primera comunión y recibir la confirmación, más por costumbre familiar o cultural que por convicción propia. Y por ello, una vez terminada su preparación y recibir el sacramento, no vuelven a frecuentar la misa ni la iglesia. El hecho, además, de una cierta descomposición familiar está influyendo mucho en este campo, pues ninguno de los dos progenitores se preocupa por dar una formación y un ejemplo de vida cristiana, y en la mayoría de los casos no sabría cómo hacerlo. El aumento de muchas pequeñas comunidades que se dicen cristianas u otras que se basan en creencias y ritos orientales o de tipo esotérico realizan labores proselitistas para lograr el crecimiento de adeptos, en donde con cierta facilidad van a parar algunos jóvenes que tienen poca madurez, que no tienen una seria convicción en el campo de la fe y carecen de una capacidad de análisis crítico para tomar una verdadera decisión libre y bien pensada. Otros jóvenes quisieran seguir una religión muy light, en donde sean pocas las exigencias y en donde puedan lograr sus propios caprichos. Son por lo tanto personas que dicen creer en Dios, pero desafortunadamente quisieran tener un Dios de bolsillo, que les dé gusto en todo. Inasistencia a los actos religiosos y a frecuentar los sacramentos se vuelve algo normal, pues para algunos lo único que quisieran sería ceremonias en donde se sientan a gusto por la música, las luces, los colores, pero no porque quieran entablar un diálogo y un encuentro profundo con el Señor. Finalmente, una investigación realizada en México concluía que al explorar las causas de la desmotivación y apatía de los jóvenes, hacía ver que los adolescentes prefieren evitar participar en la dinámica familiar, los quehaceres domésticos, las actividades escolares, físicas y religiosas y demás porque los consideran aburridas y una pérdida de tiempo, o bien porque suponen que nada les aportará a su propia vida. Y frente a todo ello, nos resta preguntarnos, ¿qué podemos hacer para volver a infundir confianza, seguridad y aliento a nuestros jóvenes? ¿Qué hemos de realizar para transmitirles nuestra fe cristiana y cómo darles un verdadero testimonio de vida? Bien, después de haber visto todas esas dificultades para transmitir la fe, sobre todo a los jóvenes en el día de hoy, en una próxima charla miraremos entonces cuál es el poder de la fe y qué nos puede decir Jesús al respecto. Tenemos que pensar realmente cómo poder solucionar toda esa problemática que hemos planteado. Y le pedimos al Señor que nos cubra con su bendición para encontrar esas respuestas y sobre todo que seamos coherentes con nuestra fe y nuestra vocación de ser propagadores del Evangelio y de cumplir la misión que el Señor encomendó. Y que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por acompañarnos en la videoserie Fortaleciendo Familias en la Fe, con Monseñor Octavio Ruiz Arenas.